Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar acá, también a la organización del Congreso por esta invitación. Si es que han leído el resumen sobre mi ponencia, les voy a contar que les mentí un poquito. Ahí les decía que iba a hablar sobre algunos estudios que hice con población mapuche, con población migrante y población chilena no indígena, pero bueno, al final decidí enfocarme sobre todo en algunos estudios, sobre todo con metodologías cualitativas que he desarrollado con población mapuche, ¿ya? Y bueno, a ver cómo funciona. No funciona. No sé si alguien me puede ayudar ahí arriba. Ah, ya, súper. ¿Estamos? Ya, súper. Y bueno, la idea de hoy es discutir un poco sobre lo que es el conflicto y la cohesión social, para de ahí presentarles entonces algunos resultados de investigación sobre temas de memoria colectiva y identidades sociales, relaciones intergrupales, y hacer esta reflexión de cómo el pasado vive en el presente, pero también en el presente resignificamos y revalorizamos o reevaluamos ciertas percepciones que tenemos del pasado, para pasar a hablarles entonces de la investigación que he hecho con población mapuche, para dar también unas reflexiones finales y algunos desafíos en términos de lo que implica el estudio del conflicto y la cohesión social en el Chile actual. Bueno, cuando hablamos de conflicto es muy común entre psicólogos sociales y psicólogos políticos, cuando nos juntamos en congresos, decir, bueno, yo estudio el conflicto y el conflicto punto, ¿cierto? Pero en verdad intentar definir lo que es el conflicto social o lo que abarca el conflicto social es bien difícil y tenemos una miríade de perspectivas sobre lo que es el conflicto. Entonces yo acá propongo entender el conflicto como ciertas tensiones y instancias que emergen cuando, por ejemplo, los objetivos, los valores, las normas, entre otros, de dos grupos o más grupos que viven en sociedad no son compatibles entre sí, y por ende estos grupos sienten la necesidad de luchar o entrar en conflicto para recibir o de alguna manera proteger ciertos recursos que por un lado pueden ser materiales, pensemos en temas de territorio, por ejemplo, en términos de guardar los empleos cuando existen olas migratorias, pero también recursos simbólicos de lo que implica la identidad nacional, entre otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante no solo pensar el conflicto al nivel intergrupal, es decir, las relaciones entre distintos grupos sociales, pero también a nivel de distintos actores sociales que permean estas dinámicas de conflicto que se generan entre diferentes grupos debido a sus identidades. Ya les voy a mostrar por qué eso es relevante. Por otro lado, también la cohesión social es otro de esos temas, y si se acuerdan, yo trabajo para un centro de conflicto y cohesión social, y hasta hoy no logramos, es un centro que tiene 10 años de existencia, hasta hoy no logramos entendernos sobre lo que es la cohesión social. Ya yo acá traigo una definición que entiende la cohesión como la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas, y esto no es menor, ¿cierto?, pensar en el Estado de Derecho y los procesos democráticos que promueven las relaciones sociales de igualdad y generan un sentido de pertenencia y una orientación hacia el bien común como una forma legítima de vivir y convivir dentro de un contexto societal particular. En ese sentido hay distintas definiciones, como ya les decía, pero sobre todo hay algún consenso entre las dimensiones de lo que haría una sociedad cohesa o de lo que se debiera considerar en un contexto democrático, supuestamente democrático, también lo podemos discutir, que sería sobre todo esta idea de las relaciones, ¿cierto? La interacción que existe entre las personas en la sociedad, lo que es la identificación
dentro de un proyecto Estado-Nación, las distintas identidades sociales que se comparten dentro de un determinado contexto, sobre todo, y como ven acá, esta idea de la orientación hacia el bien común, y el bien de todos y todas, ¿cierto? Pensando en equidad, en igualdad, los valores comprometidos, la calidad de vida y la igualdad. Y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, y desde investigadores que trabajaron este concepto en Chile, esta idea de los vínculos territoriales, ¿ya? Lo que somos, lo que vivimos dentro de nuestros propios contextos. Entonces, yo más bien, en vez de hablar de el conflicto y la cohesión, creo que debemos hablar de las dinámicas de conflicto y de la cohesión, entendiendo que estos no son fenómenos estáticos y más bien deben considerarse como procesos y dinámicas que están situadas en un determinado contexto, ¿cierto? Y que son también derivadas de factores sociohistóricos, económicos, políticos, geográficos, en los cuales estos procesos y dinámicas se dan. En ese sentido, también abogo por entender el conflicto y la cohesión como un fenómeno o fenómenos multinivel que se desplegan a distintos niveles, desde el nivel institucional, el nivel ideológico, hasta el nivel más interpersonal e intrapersonal, y además entenderlo también como fenómenos que son multidimensionales por su naturaleza. En ese sentido, yo creo que hay una necesidad en la psicología social, y ojo, porque estoy hablando mucho desde mi casa y mi formación profesional, de complejizar ciertos constructos y teorías. En ese sentido, yo he trabajado ya desde mis estudios de posgrado en psicología social en Portugal, en ese contexto europeo, analizando lo que pensaban los jóvenes, los y las jóvenes, tanto portuguesas como holandesas, que no vivieron el pasado colonial de sus países, y cómo construían esta representación del pasado colonial, qué emociones sentían como portugueses o como holandeses, desde el orgullo, la vergüenza, la culpa, por esta asociación a un pasado colonial que puede ser interpretado de manera negativa, positiva, ambivalente incluso, y enfoqué mucho mi trabajo en temas de compensación a las antiguas colonias, de reconciliación con las antiguas colonias, las emociones que permean estos procesos y también los procesos de victimización. Desde ahí partí con el uso de la teoría de la identidad social, ¿cierto? Estas partes que somos debido a las categorías a que pertenecemos, y tomando inspiración de los estudios de la memoria colectiva, de las representaciones de la historia y las representaciones sociales. Ya, y partiendo por la memoria colectiva también otro concepto muy difícil de definir, y que en una búsqueda muy sencilla en Google Académico les da más de 50 definiciones así de una, en las 3 primeras páginas. Ya, pero la memoria colectiva es algo que no solo interesa al mundo académico, y se ven acá con algunas referencias a lo que fue el estallido social. Las personas, de manera muy espontánea, yo creo que sin saber que lo están haciendo, están evocando temas del pasado para hacer sentido de eventos que viven en el presente, ¿cierto? Por ejemplo, esta idea de Piñera, asesino igual que Pinochet, esta idea de la clase del 73, la foto de los generales durante la junta militar, la dictadura, y Piñera firmando el estado de excepción y estado de emergencia que se desplegó por el territorio. Entonces es algo que vemos en la realidad y que de manera, creo yo, interesante, quizás las personas ni siquiera se den cuenta. En ese sentido, la memoria colectiva, como yo la estoy trabajando acá, pero como van a ver, voy intentando complejizar, la entiendo para esta presentación como un conjunto de representaciones compartidas sobre el pasado que están basadas en una identidad común a un grupo. Pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un evento conocido a nivel histórico,
considerado uno de los eventos, si no el más importante del siglo XX, pero claramente es representado de manera distinta si estamos en Japón, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Alemania o cualquier otro contexto nacional, ¿cierto? Entonces la memoria colectiva tiene diferentes funciones. Por un lado, permite definir quién es un cierto grupo y su continuidad a lo largo del tiempo. Y esto permite la movilización de identidades sociales. También permite definir las normas y los valores de un grupo, ¿cierto? Pensemos en lo que fue ahora la conmemoración de los 50 años y esta idea de convocar el nunca más. Vamos hacia un futuro donde nunca más estas cosas pasan. Movilicémonos como un pueblo que dice no a la dictadura y a las violaciones de los derechos humanos. También aumenta el sentido de cohesión social porque de alguna manera nos hace compartir ciertas representaciones de lo que fue, lo que es y también hacia dónde va el grupo, ¿cierto? También permite movilizar la identidad y la pertenencia grupal de manera a construir proyectos colectivos, a la movilización social, por ejemplo, y también a influenciar el estado psicológico, como les decía, a través de ciertas emociones que sentimos debido a nuestras asociaciones con ciertos grupos, ¿cierto? Que nunca quedó orgulloso de su equipo de fútbol, aunque no hicieron nada para marcar el gol que llevó a la victoria. ¿Ya? Y esto en un aspecto muy pequeño llevémoslo a fenómenos sociales. Yo acá también, esto es una conceptualización de Dario Páez, académico chileno radicado afuera de Chile. Yo me gustaría agregar otra que también ha sido importante para mis estudios, que es también una función ideológica y que permite quizás la defensa del status quo, como son las cosas al día de hoy, o promover el cambio social a futuro. ¿Ya? Entonces, como les decía, yo partí desde este marco de la teoría de la identidad social que nos define que nuestras identidades son esa parte de nuestro autoconcepto, autodefinición, que derivan de la pertenencia a distintas categorías sociales, ¿cierto? Yo soy Ana, yo soy portuguesa, yo soy migrante, yo soy académica, yo soy hija, ¿cierto? Soy amiga, todas esas cosas que dan sentido a quienes somos como personas, y desde esta teoría se plantean distintas estrategias para enfrentar o cómo lidiar con identidades que han sido menospreciadas a lo largo del tiempo o desde grupos minoritarios, y también explican ciertas estrategias para enfrentar la realidad de ciertos grupos más desventajados o más aventajados y cómo estas llevan a procesos de conflicto social. No obstante, yo me gustaría traer algo un poco más dinámico, porque aunque Tajfel y Turner siempre dijeron que estas teorías tienen que verse en el contexto, se tienen que entender dentro de este contexto, mucha de la investigación termina siendo una pequeña fotografía de lo que es la identidad en este momento, lo que es la dinámica intergrupal en este momento, y en ese sentido yo me fui empapando de las definiciones de identidad que vienen desde los estudios culturales y en específico de este académico Hall, que defiende que la identidad no es algo estático, pero sí una construcción que es múltiple y siempre en movimiento. Y esos movimientos implican discursos, implican prácticas, posiciones, y que frecuentemente pueden ser cruzadas y antagónicas. ¿Ya? Yo acá, por ejemplo, les puedo hablar que como Ana, y ya más allá de haberles dicho que estudié en Portugal, yo tengo un cierto marcador lingüístico que me hace distinta a ustedes, ¿cierto? El pequeño acento que yo no lo escucho, yo soy chilena, pero sí ustedes lo identifican, pero que solo el hecho de ser migrante de Europa también se me antecruza, por ejemplo, con la conversación con migrantes latinoamericanos, sabiendo que nuestra realidad y nuestra aceptación en Chile es bastante distinta, ¿ya? Entonces estos cruces siempre están en un constante diálogo en los contextos en que estamos. También, Oli, me gusta mucho de esta idea del punto de sutura, ¿cierto? Este punto donde yo soy, pero siempre de una manera contingente, provisional e inestable entre las distintas posiciones que tenemos, ¿ya? Y en este
en este punto de encuentro o sutura también se pone en relación la estructura social, las dinámicas sociales en las cuales vivimos. Claramente yo soy percibida de una manera distinta acá que cualquier otro contexto donde esté, y que esto implica procesos de construcción de nuestras subjetividades en constante cambio. Entonces, en ese sentido, yo a lo largo del tiempo como que me fue quedando un poco corta algunas explicaciones de la psicología social y también la psicología política un poco más hegemónicas o anglosajonas, para decirlo de alguna manera, y creo que esto tuvo su punto máximo de explotarme mi cabeza, por decirlo de alguna manera, que fue en mi tránsito a Chile, ¿cierto? Donde empecé a buscar otras ideas, otras perspectivas teóricas que me ayudaran a permitir, a nutrir mi investigación, mi agenda de investigación. Y bueno, de ahí entré más profundamente a las perspectivas postcoloniales, como le decía, esta idea de las construcciones identitarias y no de la identidad como algo estático, y también a entender todos estos procesos de conflicto y cohesión dentro de lo que Patricia Collins ha denominado la matriz de dominación. Y claro, partiendo por el contexto postcolonial, ¿para qué hablar del colonialismo si el colonialismo oficialmente terminó? ¿Cierto? Chile ya es independiente desde el siglo XIX. No obstante, el mundo, yo diría el mundo, siendo que hay muy pocos contextos que no están marcados exactamente por esta historia de colonialismo, ¿cierto? Y este primer periodo de colonización de la parte de los portugueses y de la parte de los castellanos, y acá también una interpelación a mi propia posicionalidad, ¿cierto? Y lo que fue la segunda fase de imperialismo que viene con el Tratado de Berlín y la división de territorios a lo largo del mundo entre las distintas potencias europeas, y también el imperialismo americano, norteamericano, estadounidense, que se ha desplazado hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, además, no solo todos estamos atravesadas por estas dinámicas postcoloniales. Chile, dentro de este contexto, es una sociedad muy particular que se puede definir como una settler society, o a la falta de una mejor traducción o una traducción directa al castellano, una sociedad de colonos, es decir, una sociedad donde la población mayoritaria es una población no indígena, no autóctone, ¿cierto?, a este territorio, y que concentra el poder económico, político y social del país, lo que obviamente se debe al proceso de colonialismo de los siglos anteriores y que hasta hoy día sigue teniendo consecuencias para las relaciones entre pueblos originarios, autóctones, indígenas y esta población que no es indígena y que obviamente sí es chilena, pero que viene desde afuera. Entonces, en Chile la composición social y cultural es mayoritariamente parte de la migración europea que se instala en un territorio durante el tiempo de la colonia y que convive con grupos indígenas y convive, considérenlo como un eufemismo, sabemos de las guerras, sabemos, por ejemplo, y muy concretamente en este mismo territorio, de los exterminios que se hicieron a distintos grupos indígenas, y ahí creo que esta región es un buen reflejo de eso. Y entonces es importante porque esto nos interpela para reflexionar críticamente sobre el rol de este colonialismo y sus consecuencias para el presente, en términos de que este colonialismo o estos nuevos contextos postcolonialistas o hasta neocolonialistas, si pensamos en relaciones de poder económico con las multinacionales, con el extractivismo de los recursos naturales, y una vez más Chile un gran ejemplo para eso. Este colonialismo, imperialismo sigue teniendo relevancia para temas como la identidad social, que significa ser chileno, ¿cierto? Para lo que son las lenguas reconocidas, las normas, los costumbres y tradiciones del pueblo que habita este territorio. También para las representaciones del colonizador y el colonizado,
Chile fue un país colonizado, Chile fue una colonia de España, pero también con su independencia se alarga, ¿cierto?, a territorios hacia el norte con Guerra del Pacífico y también hacia el sur con la ocupación de la Araucanía. Colonizó también, si uno lo piensa así, aunque esto algunos historiadores me dirían no te metas siquiera ahí, está calladita por favor. Y claro, esto también tiene consecuencias para los modos de producción de conocimiento y de ahí más directamente nos interpela como comunidad académica. Y claro, tiene también repercusiones para la mantención del status quo, la situación que tenemos actualmente y las potencialidades del cambio social. Por otro lado, también quiero reflexionar esto desde distintos niveles y pensar en las matrices de dominación que terminan generando dinámicas de opresión hacia grupos minoritarios. Esto viene desde los feminismos negros en Estados Unidos y el pensar lo que es la comunidad negra y todos los aspectos de dominación que existen desde el nivel más interpersonal, ¿cierto? Y las relaciones intersubjetivas que cada uno tenemos en la vida hacia el hegemónico, lo que tiene que ver con la producción discursiva, ideológica, por ejemplo, de la construcción del Estado-Nación, a lo disciplinario de cómo debemos vivir, ¿cierto? La gestión de esta opresión, ir a la CONADI y no poder hablar en Mapunzungún, para decirlo de alguna manera, hasta el nivel más estructural, a nivel de lo que es la Constitución, las leyes, economía y la religión también, que van a ver que para mí es relevante o ha sido un dato muy fundamental. Pero además de pensar las matrices de dominación y opresión, es también necesario relevar que si hay resistencia, siempre las hubo y siempre las va a haber, y es también una manera de pensar y entregar agencia a estos grupos minoritarios o minoritizados, ¿cierto?, puestos en estas anclas de tener menos poder, y pensar también la agencia y la resistencia que emana de estos propios grupos. En ese sentido, yo les traigo investigación sobre población mapuche. Yo sé que la gran mayoría conoce el contexto, todos lo conocen, no me quiero repetir ni predicar algo que imagino que todos saben. Bueno, los mapuches son gente de la tierra, más bien gente del territorio, considerando que no es solo la tierra y el suelo, pero sí todo lo que es el ecosistema a que pertenecen. Es un pueblo indígena que habita partes de lo que es hoy día Chile y Argentina. Hay aproximadamente, o se considera que son aproximadamente 11% de la población en el Chile actual, aunque estas cifras son cuestionables de distintas maneras, pero no me gustaría entrar allá. Y claro, que están presencialmente en el sur del país, Araucanía, Biobío, y también por motivos de migración forzosa, por pérdida territorial y por la pobreza, que están muy presentes en la capital, en Santiago. La historia fueron uno de los pocos pueblos originarios, en Latinoamérica que lograron resistir la invasión española y a la colonia, sea a través de tratados comerciales y también de muchas guerras. Pero con la independencia de Chile ocurre entonces el proceso que les contaba anteriormente de invasión, ocupación, hasta poco tiempo mal llamado pacificación de la Araucanía, lo que fue una incursión civil y militar al territorio ancestral para entregar este territorio a colonos que estaban llegando de otras partes del mundo, principalmente el contexto europeo, ¿ya? Durante la dictadura militar, y acá hay un salto muy grande, obviamente sabemos que muchas cosas pasaron de entremedio, hubo una pérdida más significativa de derechos indígenas, como por ejemplo el derecho a la pertenencia o a la tenencia colectiva del territorio mapuche, lo que también generó problemas y conflictos a nivel intragrupal, ¿cierto?, dentro de las mismas comunidades.
También hubo intentos con la implementación de la ley indígena, la creación de CONADI, pero hasta hoy existe, y es un facto ampliamente documentado, existe discriminación estructural hacia las poblaciones indígenas y en particular a la población mapuche hoy día. También sabemos que el contexto en este momento es muy complejo. En 2021 Piñera declara un estado de excepción, ¿cierto? Lo que permite militarizar la Araucanía, una región que ya de por sí estaba siempre ahí en el huracán, y ocupo esta palabra a propósito, ya para que se acuerden de la operación Huracán, estaba en el huracán de la intervención estatal policial, ¿cierto? En términos de lo que se ha llamado el terrorismo de ciertos grupos, y este se ha mantenido hasta el día de hoy. Ya había una pequeña esperanza de que con Boric y un gobierno de izquierda esto desapareciera, pero sigue implementado hasta el día de hoy. Y también se deben acordar de lo que fue en el proceso constituyente previo, los ataques que sufrió en particular el pueblo mapuche, ¿cierto? Cuando se presentó el texto final de la Constitución con esta idea de que iban a dar más derechos a los indígenas, que iban a pasar a ser ciudadanos de primera clase y todo lo otro chileno de segunda clase, y también los comentarios y ataques xenófobos hacia la presidenta de la comisión, Elisa Loncón. Y bueno, el contexto sigue, ¿cierto? Si bien se recuerdan, hace una semana prenden la cúpula de un grupo de resistencia mapuche, curiosidad, no hay mapuche dentro del grupo, lo que levanta muchas cuestiones, ¿cierto?, sobre qué está realmente pasando en estos territorios. Y por otro lado, y esto es algo que me llama mucho la atención por estas dos colorcitas, esto es un estudio del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, el año 2017, donde se pregunta a una muestra representativa de distintos pueblos originarios. Acá solo traigo los datos de población mapuche y el espejo que hicieron de esta población con población chilena no indígena en estos mismos territorios. Y cuando se pregunta si sienten que el pueblo mapuche es discriminado, a mí me llama mucho la atención que ambos grupos están muy en acuerdo que sí, son bastante o mucho discriminados. Entonces, ¿quién discrimina al pueblo mapuche? ¿No? Esto nos levanta una cuestión. Las personas reconocen que estos procesos están, pero reconocen que podrán ser ellas mismas o no. Y bueno, de la misma manera, cuando preguntamos sobre conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, también hay mucho consenso entre ambos grupos, y lo mismo pasa acá cuando preguntamos sobre conflicto entre pueblo mapuche y chilenos no indígenas. No obstante, como ven, hay un reconocimiento de que hay más conflicto con el Estado, en verdad, si agregamos esto bastante o mucho, y que aunque hay altos niveles de conflicto entre chilenos y mapuche, el conflicto es sobre todo político, ¿cierto?, con el Estado. Y esto es interesante para quien llegó a hacer un estudio de relaciones intergrupales, ¿ya? Empezamos a complejizar. Además, y no quiero entrar en mucho detalle, pero pensemos en esto como una muestra más o menos homogénea. No quiero explicar que tres grupos son estos, pero a lo largo del tiempo, desde el 2016 a la actualidad, ha aumentado significativamente la desconfianza hacia el pueblo mapuche. Algo que también es preocupante, ¿ya? Estos son datos de 2.000 y tantas personas de zonas urbanas en todo el país. También sabemos de investigación previa, y ha habido mucha investigación al nivel de Chile sobre población mapuche, donde tenemos, por ejemplo, una iniciativa de historiadores jóvenes, historiadoras jóvenes mapuche, de implementar una comunidad de historia que parte con este libro, y sabemos que hay evidencia de racismo, de cambios de estereotipos a lo largo del tiempo, de que hay un olvido del pueblo mapuche a distintos niveles y que hay una exclusión simbólica y una negación histórica de lo que ha pasado.
Entonces acá, y muy brevemente, que me quedan 5 minutos para que podamos conversar, les traigo algunos resultados de 2 proyectos, uno que ya terminé y otro que estoy desarrollando ahora. Y lo que me parece muy interesante es que este marco de la memoria colectiva para entender el conflicto presente se desarma en Chile, porque lo que es pasado sigue presente y vigente y se desplaza hasta el día de hoy. Es decir, en mis participantes la narrativa es esa, es esa de que se ha perdido la lengua y como ven hasta el día de hoy. Por otro lado, también todo lo que es la construcción narrativa, que no hace una diferenciación entre el pasado y presente, está enmarcada en la pérdida del territorio y la cultura en el tiempo, y aparecen actores sociales más allá del chileno no indígena del otro grupo, que son esenciales para entender estas dinámicas, siendo el Estado y la Iglesia, tanto la Iglesia católica históricamente como actualmente, y las iglesias evangélicas hoy día, como fenómenos o actores que han llevado a esta pérdida. Por otro lado, también analicé las dinámicas culturales de personas mapuche, y si bien algunos de ustedes, quizá no todos conocen y podemos conversar un poco de eso, se habla mucho de esta idea de que las personas mantienen la cultura original, la cultura mapuche, y se van adaptando a la cultura chilena. Pero lo que no hablan estos métodos o estas teorías y modelos de aculturación es de procesos de recuperación, de revitalización y de revaloración cultural. Es decir, no solo se mantienen cosas, se revitalizan, se resignifican, ¿cierto? Y que también el distanciamiento de la cultura mapuche, acá en específico, no tiene que ver con cosas voluntarias, pero sí se debe más bien a fenómenos de pérdida cultural a través de distintos fenómenos. Entonces no es que no quiera ser mapuche, no sé ser mapuche, por ejemplo, no aprendí la lengua, no me la enseñaron para protegerme del chileno no indígena y del Estado-nación. También cuando miramos a políticas de reparación y reconocimiento, hay, digamos, no sé si un rechazo, pero una aprehensión. Y lo que hemos encontrado es que estas mismas políticas, tanto de reconocimiento como reparación, que han sido implementadas a lo largo del tiempo, reflejan esta matriz poscolonial, ya que es un ciclo vicioso donde esta exclusión simbólica, desde la lengua, la identidad, la cultura y también material, pensemos en el territorio, y esta negación histórica de lo que fue y las consecuencias que trae hasta el día de hoy, se relacionan con políticas de reconocimiento y reparación que no son situadas, que no son interculturales, donde el pueblo mapuche no participa, vienen desde el Estado hacia el pueblo y que por ende vuelven a reforzar esto, ¿cierto? Entonces, en términos de reflexiones finales y desafíos, la necesidad de entender las dinámicas de conflicto y cohesión como algo en constante movimiento, representándose de manera distinta por distintos actores y grupos a lo largo del tiempo. También la necesidad de trabajar nuestro conocimiento de manera situada, histórica, social y políticamente, pensando también en nuestra posición ético-política como investigadores, algo que el profesor Cris mencionaba anteriormente. También cuidado o ojo con la importación de algunos modelos sin considerar ciertas matrices, ¿cierto?, que se desplazan territorialmente. Y en ese sentido, desafíos a futuro, yo apunto sobre todo a la polarización social y política que está pasando. Recordemos el aumento de la extrema derecha, lo que fue todo el proceso de discusión del antiguo proceso constituyente y también lo que está pasando ahora, el aumento de la violencia y también las crisis que están por venir, ¿cierto? Las peleas por los recursos naturales, el agua, el territorio y todo lo que implica a los distintos grupos minoritarios en eso, y también el aumento de la diversidad social a nivel étnico, al nivel de la llegada
de distintas olas de migración que van complejizando esta idea de las identidades, las matrices de dominación y sin duda el rol de las instituciones y el deterioro de la confianza institucional en todos estos procesos. Así que les agradezco, desde ya les dejo invitados para mañana tempranito conocer la nueva revista que la Red de Psicología está impulsando. También si quieren conocer más pueden ocupar este QR. Bueno, los agradecimientos también a todo mi equipo, mis participantes. Tengo 2 colegas hermosas acá que han trabajado en esto, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a dar enseguida la palabra al público. Muy interesante la presentación y en la línea de también lo que estábamos conversando un poquito antes de la presentación. Me gustaría pedirle si pudiera profundizar un poquito en esta idea de las memorias, identidades como narrativas que se construyen y van cambiando y cambian de grupo en grupo. Y a raíz de lo que conversábamos un rato de cómo de repente pensamos o se piensa o pensamos, para hacerme cargo, cuando nos preguntan sobre identidad mapuche, por ejemplo, o sobre memorias de la historia mapuche, y hay una historia que se cuenta como del pasado, así como ese orgullo de la resistencia a la colonización y la conquista española, y que cambia cuando se piensa con los mapuches del presente. Y esta idea como de la minorización, ¿sí? Entonces, cruzando estas ideas de memoria e identidad, me gustaría consultarle cómo estas memorias son influidas por ideologías políticas y también ideologías económicas que generan tensión o que ponen en tensión estas maneras de pensar, en particular al grupo mapuche, para centrarlo en ese espacio. ¿Sí? Sí. Muy interesante la pregunta, gracias Sergio. Primero que nada, y eso también es súper importante, yo estoy hablando del pueblo mapuche, recordemos que no hay un pueblo mapuche, es un grupo altamente heterogéneo, ¿cierto? En términos de sus identificaciones más específicas, de su conexión con el territorio. Yo creo que apuntas a algo súper interesante, que por un lado, si bien hay toda una perspectiva de construcción de este grupo como una minoría, como alguien que consistentemente se excluye, ¿cierto? Este rechazo de reconocer constitucionalmente, de reconocer la lengua como una lengua potencialmente oficial, está hoy al mismo tiempo que convive esta idea del mapuche guerrero del pasado, del periodo de la colonia, no del periodo de la posindependencia de Chile, porque ahí cambia el relato, pero esta idea del guerrero histórico que asenta en ciertos personajes muy particulares, Lautaro siendo uno de ellos y otros, ¿cierto? No obstante, posindependencia y lo que pasa con la ocupación de la Araucanía, se da este proceso de resignificar lo que significa el mapuche y los estereotipos que existen en relación a este grupo que se vuelve homogéneo, ¿cierto? Y, por ejemplo, un colega de nosotros, profesor Saiz de la UFRO, ha estudiado cómo estos estereotipos van cambiando, ¿cierto? Pasamos desde la idea del flojo, borracho, que no cuida las tierras, hasta, por ejemplo, a una más contemporánea y mucho más amenazante como terroristas, como personas que no quieren reconciliarse, que nunca están satisfechas y que al mismo tiempo también se invisibilizan. Yo hay una cita que creo que jamás en mi vida me voy a olvidar de un joven mapuche que descubre en su adolescencia que es mapuche. No se le había contado, su familia no se le había dicho y en un funeral se da cuenta
de que sí tenía raíces mapuche, y dice algo como nos tratan mejor en los museos que en el día a día. Entonces también esta idea de que el mapuche desapareció, y de hecho no es solo algo de los museos o lo que las personas sienten. Si uno analiza los manuales escolares de historia hasta el día de hoy, aparece una figura muy estereotipada del mapuche que vivió con muy poca discusión o reflexión crítica sobre el mapuche en la actualidad, y donde también se ve dentro de la sociedad chilena una esencialización de este mapuche. No es al azar que, por ejemplo, la CONADI hace unos años lanzó programas de etnoturismo para que las comunidades se candidataran a fondos para recibir turistas, pero esencializándolos. Onda, tienen que cocinar su comida tradicional, tienen que tocar el cultrún a estas personas, tienen que hacerles un simulacro de una ceremonia para recibir sus fondos, ¿cierto? Lo que también es una manera de instrumentalizar, digamos, una cultura, y en ese sentido hay una invisibilización al día de hoy de la realidad, y también, de cierta manera, posiciones históricas que hemos encontrado en el proyecto que estamos haciendo también, de esta invisibilización a través del mestizaje, o la idea del mestizo, de que, bueno, los mapuches reales ya no existen y para qué siguen ahí peleando si en verdad estamos todos mezclados, lo que obviamente vuelve a invisibilizar y de alguna manera a decir entonces no necesitan derechos. Muchas gracias, Ana, por la profundidad de tu análisis en realidad y lo enriquecedor que es. Así como tú dices que cuando viniste a Chile te explotó el pensamiento en esta experiencia de ser migrante. Yo quiero ir un poquito más atrás en tu presentación, a las definiciones iniciales sobre conflicto y cohesión y la discusión que han tenido ahí en el COES durante los 10 años que llevan. Solo un comentario. Yo creo que sobre el conflicto es difícil que tengan tantas diferencias de opinión porque es fácil operacionalizarlo, pero la cohesión social en Chile tiene la gran dificultad de que algunos somos más chilenos que otros, entendiendo eso como que los orígenes son finalmente distintos. Y tú lo has señalado muy bien al referir las memorias colectivas sobre, por ejemplo, o no por ejemplo, puntualmente la independencia de Chile no es la independencia de los chilenos, es la independencia de las clases dominantes del dominio español. Y es una independencia en la cual se utiliza al roto chileno para poder seguir manteniendo los privilegios, ¿no? Pero dentro de un orden más controlable, sin pagar los tributos a la corona. Y ese orden en Chile posiblemente no ha cambiado, porque lo que ocurre es que el control de los medios y del poder en general sigue estando en las mismas grandes familias o redes familiares a las cuales se accede señalando la pertenencia o la herencia europea, a diferencia de quienes son chilenos con relaciones latinoamericanas de diferente tipo, otras migraciones, otras olas. Entonces quizás el orden actual no deja de ser tan distinto de ese orden colonial, es más bien un orden endocolonial, ¿no? Donde el control sigue estando dentro del mismo sector y el resto de la población sigue funcionando, y obviamente los que están más abajo en los peldaños, como son los mapuches, siguen funcionando para proveer el statu quo. Y es ahí donde yo quiero preguntarte, dentro de las definiciones precisamente de cohesión social, ¿cuál es el conflicto? Porque el conflicto también es ideológico finalmente, me imagino yo, ¿no? Sí, muchas gracias. Estoy completamente en acuerdo. O sea, esta idea de que la independencia de Chile puso Chile a la disposición de todos no es cierta, lo puso a la disposición de las clases políticas que dominaban en ese momento y que dijeron, bueno, ya basta de responder al otro lado del océano, ordenémonos nosotros acá y hagamos nosotros la plata y quedémonos con ella.
¿no? Viene mucho desde esa lógica y es algo que, una vez más, sigue hasta el día de hoy, y ahí estoy completamente en acuerdo contigo que este es un tema ideológico, y por ahí también quise meter esta pata dentro de lo que es la matriz de dominación, ¿cierto? De que llega a este nivel institucional e ideológico, que de ahí tiene un despliegue de arriba hacia abajo, donde las personas van creyendo, por ejemplo, temas como la meritocracia, si te esfuerzas mucho, y bueno, si no te esfuerzas, el pueblo mapuche no se esfuerza porque tenían tanto territorio y nunca lo aprovecharon, porque la cosmovisión es distinta y no de extractivismo y agricultura a grande masa, pero eso se sigue desplegando. Y ahí también me gustó mucho tu nota acerca del chileno roto, ¿cierto? Que también, y eso aparece mucho en las entrevistas que hicimos, que el problema, y sobre todo los participantes mapuche, pero chileno no indígena también, lo dejan muy claro. Mi tema no es que con mi vecino, que no es mapuche, él es pobre igual que yo, él tiene su pedacito de tierra y la trabaja igual que yo. El problema son los grandes poderes, los poderes políticos, las familias, los poderes económicos, ¿cierto? Pensando en las hidroeléctricas, en las forestales también, y en ese sentido yo creo que el status quo se ha logrado mantener muy bien, tanto a través de este desplazamiento del ordenamiento estatal y de cómo funciona, ¿cierto?, a lo largo del territorio y hacia ciertos grupos, pero que también va pasando hacia, digamos, estas categorías sociales que de repente se ven enfrentadas y que de hecho sirve bien este enfrentamiento a las élites políticas, económicas del país, ¿cierto?, dividir para conquistar, y póngase el problema entre ustedes cuando la cosa es mucho más compleja, y que se despliega hasta el nivel interpersonal y hasta intrapersonal. Yo, por ejemplo, una de las cosas que fue bien patente en estos estudios es la internalización de un nivel de racismo dentro de personas mapuches, ¿cierto?, que les inculcaron esto de que hay una inferioridad o de que hay algo que hay que omitir o deshacerse de para vivir y vivir mejor en la sociedad chilena. Entonces es un tema ideológico y quizás no lo toqué tanto, hay tanta cosa que me gustaría tocar, y exactamente, yo partí desde un primer proyecto sobre memorias a un segundo proyecto donde trato las memorias como ideologías, es decir, como sistemas de creencias con motivaciones por detrás. Y esas motivaciones son la mantención del status quo, ¿cierto? Entonces, completamente en acuerdo contigo y gracias por la reflexión. Hola, oye, es muy raro escuchar la voz de uno en un micrófono. Prosigo. Tengo una pregunta que es un poco, bueno, primero que todo agradecer la presentación. Son temas que he escuchado de parte, digamos, de la profesora y que me interesan siempre mucho. Somos de la misma universidad, digamos, así que muy bien. Tengo una pregunta que me parece un poco ambiciosa, a ver qué puede salir de la conversación, pero quiero partir tensionando el hecho de que en 3 años como que elegimos un proceso político altamente progresista y altamente independiente, un equipo para construir esta nueva constitución altamente progresista e independiente. Después lo rechazamos por amplia mayoría y después elegimos todo lo contrario, ¿no? Elegimos casi un partido único, digamos, para escribir una constitución que al parecer es altamente conservadora y que al parecer tampoco nos gusta. Ahora, todo parece indicar que no nos está gustando tampoco. Entonces, Chile parece ser un caldero humeante de opinión, digamos, y de discusión y de perspectiva sobre el futuro que no está muy claro que hay dentro de ese caldero. También veíamos que acá en la presentación veíamos que la opinión sobre lo mapuche y los mapuche está en detrimento durante el tiempo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que esto pase tan rápido, que estemos como en un vaivén intensísimo de hiperideología, de muchas ideologías a la vez? Y me gustaría pensarlo quizás desde
quizás el efecto que tienen los discursos oficiales, los discursos ideológicos, como ha sido el tenor de la conversación que hemos tenido, de sus consecuencias como en la opinión pública, en la cohesión, por ejemplo. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, por las preguntas, en verdad. Por un lado, y eso es interesante, yo de hecho lo hice a propósito, que cuando describí los dos estudios, uno lo hice entre 2016 y 2017, y justo estaba Bachelet, de ahí cambia Piñera, y la cosa empieza a cambiar ciertas cosas que se dicen en las entrevistas. Y después hago el segundo estudio cualitativo, de entre medio tuve algunos estudios cuanti, no quise traer porque quería traer más esta perspectiva más subjetiva. Se hace entre el año 2021 y 2022, previo a la votación. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, es súper interesante y como bien dices, hay un cambio muy fuerte en ciertas cosas. Yo, de hecho, siempre pregunto, y bueno, ¿qué podrá resolver la situación o mejorar la situación del pueblo mapuche o resolver el conflicto a futuro? Y me acuerdo que 2016, 2017 era bueno, lo ideal sería el reconocimiento constitucional, pero eso nunca va a pasar en nuestro tiempo de vida. Bueno, estallido social, pandemia, partimos con el nuevo estudio, hay esa posibilidad y las personas dicen, bueno, el reconocimiento constitucional ahora es palpable, lo vamos a lograr, entonces necesitamos otras cosas. Ya, autonomía territorial, que también aparecía anteriormente, pero primero era este pase, el reconocimiento constitucional para de ahí desplazar hacia las leyes. Ahora, siendo palpable, ya pedíamos otras cosas, otros derechos más relacionados con la lengua, la cultura, etcétera, que se podrían, desmenuzar desde este reconocimiento. Después de eso no he hecho estudios cualitativos y en este momento me da mucho miedo, pero de lo que podemos encontrar, ¿cierto? Pero sin duda lo que fueron las posiciones políticas y todo lo que fue, yo no diría solo la desinformación o fake news, porque me acuerdo, por ejemplo, que justo después de la primera votación en septiembre, donde se rechazó la Constitución, un colega sociólogo, Matías Barksted, hizo un análisis con una muestra chilena no indígena diciendo las mayores razones para decir que no, y salía el tema de la plurinacionalidad y del sistema judicial diferente. ¿Ya? Entonces claramente era algo bien, digamos, anti-mapuche, anti-derechos indígenas. Ahora también, si vemos una vez ese voto que hubo con el voto obligatorio, a mí siempre me preguntaron por qué la región de la Araucanía siempre vota derecha, y mi respuesta era porque la gente mapuche no va a votar y está desafecta. Voto voluntario me permitía tener esa hipótesis, con el voto obligatorio no. ¿Cierto? Y el rechazo es muy fuerte. ¿Qué está pasando ahí? No tengo idea, pero sin duda hay discursos políticos, ideológicos, y de hecho yo creo que también este aumento de la desconfianza a lo largo del tiempo y con los niveles que se ven el año pasado a 2022, creo que tiene que ver con los discursos de violencia que se cruzan con los de la delincuencia y que toda la agenda de seguridad impulsada por la derecha, obviamente, ha logrado instalar en los medios de comunicación, en el debate político, y que de alguna manera terminan confluyendo varias cosas a la vez, la delincuencia por un lado con lo que es otro tipo de violencias políticas, sociales por el cambio social o la movilización social misma, ¿cierto? O sea, pensemos incluso en lo que ha sido la resignificación del estallido y de los activistas y los jóvenes soñadores hacia los delincuentes vándalos octubristas que querían destruir a Chile. Yo creo que algo también está pasando en relación a eso con el pueblo mapuche y esta percepción, ¿cierto?, de los ataques incendiarios constantemente, etcétera. Pero ahí también hay preguntas, tenemos un estudio cuantitativo, ojalá salir este mes, y nos gustaría tocar en algunos aspectos, porque también es un momento muy interesante, ya después de este proceso, ¿cierto? Así que igual yo ahí también tengo muchas preguntas y curiosidad, pero miedo de saber lo que se viene.
Bueno, gracias a todos y a todas.